Bueno, pues parece que me ha quedado hasta romántico. Este es el avión, o lo que queda de él, tras ser abatido el temido Barón Rojo, un Fokker DR-1 o Fokker triplano, al que terminó pintando de rojo una vez que empezó con las alas, acabó pintándolo completamente, y de ahí su nombre. Corrían tiempos de guerra. Era la Primera Guerra Mundial y Manfred von Richthofen, un aristócrata de 26 años y con el grado de capitán de las fuerzas aéreas alemanas, la que después sería la temida Luftwaffe nazi en la Segunda Guerra Mundial, no creía en las supersticiones, o lo que es igual, no tomarse fotografías como hiciera el famoso piloto alemán Oswald Boelcke, que fue abatido tras fotografiarse en su última misión. Sin embargo, el día 21 de abril de 1918, como digo, el Barón Rojo se dejó tomar fotografías con su perro Moritz, al que adoraba, de manera que esta fue su última misión. El maleficio se cumplió irónicamente. Firmó así, con su muerte en combate, la enorme leyenda que aún hoy sigue viva. El Barón Rojo halló su final en la forma de un balazo que le atravesó el corazón, pero como volaba a baja altura, aterrizó en un campo sembrado, aunque se le encontró ya muerto. Nunca se supo si murió por fuego enemigo, en este caso por un piloto canadiense que volaba con las fuerzas inglesas, o por un artillero antiaéreo australiano, como se dijo después. En Alemania y también en Inglaterra, por no decir en la devastada Europa completa, se le respetaba por su valor y su bravura. El día de su entierro, la Fuerza Aérea Británica lo despidió también con honor. A muchos os sonará John Denver, cantante country que sonó muchísimo en los 70, también en los 80 y ya mucho menos hasta su muerte en 1997, que ocurrió en accidente aéreo. Volaba con su avioneta haciendo precisamente pruebas con este flamante Rutan Long S, muy parecido a este, de fibra de vidrio. Fue una celebridad en Estados Unidos. Y a John Denver lo vimos incluso con los famosos Muppet, actuando en parodias y cantando. Ironías del destino, uno de sus grandes éxitos fue y es Living on a Jet Plane. Lo que muchos no sabréis es que el verdadero nombre de John Denver era Henry John Deutschendorf Jr. Y lo más curioso es que nació en la base militar de Roswell, Nuevo México, en 1943, que como todos sabéis, en esta base fue donde sucedió el famoso y presunto crash de un ovni con gris incluido en dicha base, que se produjo en 1947, cuando John tenía 4 años. Su padre, Dutch, era piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Norteamericana y un gran bebedor, algo que parece ser heredó el fallecido John Denver. Hay que decir que el cantante creció en numerosas bases del sudoeste estadounidense. Fue de una en una con su familia hasta que finalmente termina en Fort Worth, Texas, con 11 años. Más tarde estudia en el Texas Tech, donde como muchos estudiantes norteamericanos forma parte de la hermandad Delta Tau Delta, de inspiración, como la mayoría de ellas, Illuminati. De hecho, viendo esta portada de película se le ponen a uno los pelos de punta. En realidad este hombre trabajó como embajador político de la cultura norteamericana, porque fue el primero y el único, yo creo, en cantar en Vietnam. Es decir, viajó durante los años de la Guerra Fría, los 80, viajó a China y a la URSS y grabó un disco con un ruso, creo recordar. De manera que estamos ante un ser bastante capacitado para las relaciones políticas. Finalmente, este hombre falleció en un vuelo con su jet y, curiosamente también,
Su muerte sirvió para legislar en respecto a la seguridad de los aviones pequeños en los Estados Unidos. Es decir, estamos ante un famoso completamente amortizado. ¡Qué lugar tan hermoso para morir!, dijo el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente antes de subirse a la avioneta en la que perdió la vida junto con todo su equipo, y fue a modo de premonición. Esta muerte fue recientemente recordada y homenajeada por el famoso Iker Jiménez. El año pasado, en su programa de Cuarto Milenio, hizo un especial dedicado a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, del que, como todos sabemos, es un auténtico seguidor, a veces hasta yo creo que lo imita. En este programa se habló abiertamente de una conspiración acerca de la tragedia de su muerte, y Iker Jiménez puso algunos puntos oscuros sobre la mesa, entre ellos que Félix Rodríguez de la Fuente estaba preparando lo más parecido a una candidatura política, y que, de haber sido así, hubiera puesto en jaque al sistema bipartidista que comenzaba a fraguarse ya en los 80. Y por si fuera poco, dejó caer también la sombra de la sospecha sobre un presunto sabotaje que hubiera podido sufrir la avioneta del equipo del Hombre y la Tierra. Por si la figura del burgalés Félix Rodríguez de la Fuente no estuviera lo suficientemente enterrada, salta la noticia hace escasamente un mes que el legado del naturalista, gestionada por su hija Odil, estoy hablando de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, se ha cerrado a cal y canto por falta de fondos, y no solamente falta de fondos, sino por acuerdos fallidos, lógicamente, con el expresidente de la Comunidad Valenciana, Alfonso Rus, como todos sabéis, encausado por casos de corrupción. Así es que el tema Félix Rodríguez de la Fuente es verdaderamente un carpetazo forever and ever. Odio a este país. No quiero que mis hijos crezcan aquí. Estas palabras las pronunció Jackie Kennedy precisamente tras la muerte de su cuñado Bob, cuando fue abatido a tiros en el hotel de Los Ángeles en julio de 1968. Estas palabras, que el pueblo norteamericano tardó tiempo en perdonarle, las pronunció llorando. Sin embargo, Jackie no vivió para sufrir la muerte de su hijo John y de su esposa Caroline. El hijo del 35º presidente de los Estados Unidos tenía 38 años cuando murió. A 12 kilómetros de la costa, su avioneta perdió el control y se precipitó al océano Atlántico, perdiendo la vida también su esposa y su cuñada. La causa oficial de la muerte sigue siendo aún hoy la falta de pericia de John Kennedy a la hora de pilotar un avión por la noche y con malas circunstancias climatológicas. No obstante, este terrible suceso que conmocionó a la sociedad de los Estados Unidos no hizo más que acrecentar aún más, si cabe, la gran conspiración que rodea al clan de los Kennedy. Auténtico seguidor, a veces hasta yo creo que lo imita. En este programa se habló abiertamente de una conspiración acerca de la tragedia de su muerte, y Iker Jiménez puso algunos puntos oscuros sobre la mesa, entre ellos que
Félix Rodríguez de la Fuente estaba preparando lo más parecido a una candidatura política y que, de haber sido así, hubiera puesto en jaque al sistema bipartidista que comenzaba a fraguarse ya en los 80. Y por si fuera poco, dejó caer también la sombra de la sospecha sobre un presunto sabotaje que hubiera podido sufrir la avioneta del equipo del Hombre y la Tierra. Por si la figura del burgalés Félix Rodríguez de la Fuente no estuviera lo suficientemente enterrada, salta la noticia hace escasamente un mes que el legado del naturalista, gestionada por su hija Odil, estoy hablando de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, se ha cerrado a cal y canto por falta de fondos, y no solamente falta de fondos, sino por acuerdos fallidos, lógicamente, con el expresidente de la Comunidad Valenciana, Alfonso Rus, como todos sabéis, encausado por casos de corrupción. Así es que el tema Félix Rodríguez de la Fuente es verdaderamente un carpetazo forever and ever. Odio a este país. No quiero que mis hijos crezcan aquí. Estas palabras las pronunció Jackie Kennedy precisamente tras la muerte de su cuñado Bob, cuando fue abatido a tiros en el hotel de Los Ángeles en julio de 1968. Estas palabras Bueno, pues parece que me ha quedado hasta romántico. Este es el avión, o lo que queda de él, tras ser abatido el temido Barón Rojo, un Fokker DR-1 o Fokker triplano, al que terminó pintando de rojo una vez que empezó con las alas, acabó pintándolo completamente, y de ahí su nombre. Corrían tiempos de guerra. Era la Primera Guerra Mundial y Manfred von Richthofen, un aristócrata de 26 años y con el grado de capitán de las fuerzas aéreas alemanas, la que después sería la temida Luftwaffe nazi en la Segunda Guerra Mundial, no creía en las supersticiones, o lo que es igual, no tomarse fotografías como hiciera el famoso piloto alemán Oswald Boelcke, que fue abatido tras fotografiarse en su última misión. Sin embargo, el día 21 de abril de 1918, como digo, el Barón Rojo se dejó tomar fotografías con su perro Moritz, al que adoraba, de manera que esta fue su última misión. El maleficio se cumplió irónicamente. Firmó así con su muerte en combate la enorme leyenda que aún hoy sigue viva. El Barón Rojo halló su final en la forma de un balazo que le atravesó el corazón, pero como volaba a baja altura, aterrizó en un campo sembrado, aunque se le encontró ya muerto.
Nunca se supo si murió por fuego enemigo, en este caso por un piloto canadiense que volaba con las fuerzas inglesas, o por un artillero antiaéreo australiano, como se dijo después. En Alemania y también en Inglaterra, por no decir en la devastada Europa completa, se le respetaba por su valor y su bravura. El día de su entierro, la Fuerza Aérea Británica estudia en el Texas Tech, donde, como muchos estudiantes norteamericanos, forma parte de la hermandad Delta Tau Delta, de inspiración, como la mayoría de ellas, Illuminati. De hecho, viendo esta portada de película se le ponen a uno los pelos de punta. En realidad, este hombre trabajó como embajador político de la cultura norteamericana, porque fue el primero y el único, yo creo, en cantar en Vietnam. Es decir, viajó durante los años de la Guerra Fría, los 80, viajó a China y a la URSS y grabó un disco con un ruso, creo recordar. De manera que estamos ante un ser bastante capacitado para las relaciones políticas. Finalmente, este hombre falleció en un vuelo con su jet y, curiosamente también, su muerte sirvió para legislar en respecto a la seguridad de los aviones pequeños en los Estados Unidos. Es decir, estamos ante un famoso completamente amortizado. ¡Qué lugar tan hermoso para morir!, dijo el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente antes de subirse a la avioneta en la que perdió la vida junto con todo su equipo, y fue a modo de premonición. Esta muerte fue recientemente recordada y homenajeada por el famoso Iker Jiménez. El año pasado, en su programa de Cuarto Milenio, hizo un especial dedicado a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, del que, como todos sabemos, lo despidió también con honor. A muchos os sonará John Denver, cantante country que sonó muchísimo en los 70, también en los 80, y ya mucho menos hasta su muerte en 1997, que ocurrió en accidente aéreo. Volaba con su avioneta haciendo precisamente pruebas con este flamante Rutan Long S, muy parecido a este, de fibra de vidrio. Fue una celebridad en Estados Unidos y a John Denver lo vimos incluso con los famosos Muppet, actuando en parodias y cantando. Ironías del destino, uno de sus grandes éxitos fue y es Living on a Jet Plane. Lo que muchos no sabréis es que el verdadero nombre de John Denver era Henry John Deutschendorf Jr. Y lo más curioso es que nació en la base militar de Roswell, Nuevo México, en 1943, que, como todos sabéis, en esta base fue donde sucedió el famoso y presunto crash de un ovni con gris incluido en dicha base, que se produjo en 1947, cuando John tenía 4 años. Su padre, Dutch, era piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Norteamericana y un gran bebedor, algo que parece ser heredó el fallecido John Denver. Hay que decir que el cantante creció en numerosas bases del sudoeste estadounidense. Fue de una en una con su familia hasta que finalmente termina en Fort Worth, Texas, con 11 años. Más tarde